Saludos familia, Dios los bendiga. En esta ocasión vamos a continuar con la segunda parte de lo que es el título Instruyendo a los discípulos. Parte 2 obviamente nos corresponde en esta ocasión. Como siempre les digo, suscríbanse al canal, si no lo han hecho, compartan el video, denle me gusta, haga su comentario, nos va a ayudar a todos. Usted ya sabe por qué, ¿no? Vamos entonces al tema de esta semana en el contexto de lo que implica el estudio de este trimestre, que es el libro de Marcos, el Evangelio de Marcos. Estamos estudiando ese poderoso libro con unas enseñanzas tremendas de lo que Jesús hizo cuando estaba ejerciendo ministerio aquí en la tierra. Vamos entonces a avanzar por acá, porque el Hijo del Hombre tampoco vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate de muchos o por muchos. Dice aquí más bien por muchos. Ese es el versículo que vamos a estar estudiando. El estudio de esta semana cubre Marcos 10, donde se completa la sección especial en la que Jesús instruye a sus discípulos en preparación para la cruz. Casi la mitad del capítulo tiene que ver con los discípulos mismos y el resto con asuntos importantes para el discipulado, pero presentados desde la perspectiva de la lente de personas que interactúan con Jesús. Los fariseos vienen y discuten con él sobre el divorcio. Los progenitores traen a sus hijos para que Jesús los bendiga. Un rico pregunta acerca de la vida eterna y un ciego pide la vista. Ese es el contenido de este video de los capítulos, del capítulo 10 del libro o del Evangelio de Marcos. Vamos acá, todos anhelaban la llegada del reino, pero ¿comprendían realmente lo que esto significaba? El reino que Jesús había venido a establecer era totalmente diferente al que ellos esperaban. Mientras se aproximaba cada vez más a Jerusalén, Jesús instruyó a sus discípulos acerca de cómo debe vivir y pensar los ciudadanos del reino. Se enfocó en enseñar a sus discípulos cómo liderar la iglesia, que pronto se fundaría. Servicio, tolerancia, palabra clave, ¿no? Tolerancia y amor, que estaremos estudiando en este video. Instrucciones sobre el matrimonio, instrucciones sobre la infancia, instrucciones sobre las prioridades, instrucciones sobre el liderazgo e instrucciones sobre su misión. Entre varias cosas me llama la atención este comentario aquí. Se enfocó en enseñar a sus discípulos cómo liderar la iglesia que pronto se fundaría. En servicio, tolerancia y amor. El servicio, eso es fácil de aplicar y de vivir. Digo fácil relativamente en comparación a los otros dos elementos, que es tolerancia y amor. Servir, hay personas que tienen ese don y otros aprenden a servir. Yo creo que todos de alguna u otra forma servimos, ayudamos, extendemos la mano a quien lo necesita, sea en alguna circunstancia específica o sea porque básicamente ese es el don o el ministerio que algunas personas o discípulos de Jesús tienen. Pero yo creo que todos en algún momento servimos, ayudamos. El tema viene cuando se trata de aplicar la tolerancia y el amor. Y digamos que el amor también sea un asunto en comparación a la tolerancia. Pero creo que el uno tiene que ver con el otro. Pero hablemos de la tolerancia. Sí, hablemos de la capacidad de soportarnos, de aguantarnos con esa hermana de iglesia o con ese hermano de iglesia que tiene cierto carácter, cierta forma de comportarse y hace de vez en cuando ciertos comentarios fuera de lugar. Sí, yo creo que todos lo hacemos también. En algún momento usted también lo ha hecho, yo lo he hecho. Pero hay gente que le gusta, que esa es su costumbre, esa es su tendencia de hacer comentarios que no debe o de comportarse como no debe. Entonces aquí es donde viene la pregunta, ¿tolerancia para con esos hermanos? Tolerancia para el que dentro del marco de nuestra cosmovisión piensa distinto, y escuchen cómo lo estoy diciendo, dentro del marco de nuestra cosmovisión, dentro del marco de nuestras creencias, piensa distinto, tolerancia, amor para con esas personas. Jesús le enseñó eso a sus discípulos y a nosotros. Obviamente debemos aprender el tema de la tolerancia, aprendiendo a soportarnos, eso es lo que quiero decir, a tolerarnos. Y esto es un asunto de todos para con todos, que Dios nos ayude.
Instrucciones sobre el matrimonio. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Los fariseos plantearon a Jesús si era legal que el marido se divorciase a su mujer o repudiase a su mujer. Lo hicieron para tentarle. ¿Cuál era la trampa? Juan había sido decapitado por acusar a Herodes de haberse divorciado de su esposa para casarse con la esposa de su hermano. Querían pues predisponer a Herodes contra Jesús. Estos bichos son... El texto que apoyaba la demanda de los fariseos permitía al marido repudiar a su mujer por alguna cosa indecente, pero también protegía a la mujer diciendo que esto la envilecía y era una abominación para Dios. Los seguidores de Rabí Hillel llegaron al extremo de permitir el divorcio por casi cualquier causa. Sin embargo, Jesús aclaró que desde el principio Dios creó al hombre y la mujer para que se uniesen en un vínculo inquebrantable que solo el adulterio podría romper. Entonces, aquí tenemos este análisis, de hecho debemos hacer este análisis, y me llama la atención porque quiero compartir con ustedes lo que dice el folleto de Escuela Sabática. Voy para acá, aquí está. Dice, en este pasaje los fariseos le preguntan a Jesús si es lícito que un hombre se divorcie de su esposa. El divorcio era considerado lícito entre los fariseos. La pregunta fue, ¿por qué motivos? O sea, la pregunta no era por el interés de la mujer o del hombre o de la institución en sí, del matrimonio. Vamos a seguir leyendo aquí. Dice, la escuela o facción farisaica de Shammai era presumiblemente más restrictiva, ya que solo permitía el divorcio por infecundidad, abandono afectivo o infidelidad. Por su parte, la escuela de Hillel era mucho más indulgente, ya que permitía el divorcio por casi cualquier razón. Aunque su proceso para concederlo era mucho más complejo, con la idea de que ello ayudara a frenar las cosas. Pero, o por eso es extraño que hicieran la pregunta genérica de si el divorcio es aceptable. Debajo de esta cuestión estaba la intención de entrampar a Jesús poniéndolo en problemas con Herodes Antipas, el gobernante de la región que estaba al este del Jordán, donde Jesús estaba ahora. Antipas, Herodes Antipas, se había divorciado de su esposa y se había casado con Herodías, que era la esposa de su hermano. Herodes había mandado a decapitar a Juan el Bautista por su reprensión contra esta unión ilícita. De hecho, la que influyó ahí bastante fue Herodías. No le gustó los comentarios de Juan, que evidentemente le mostraba el pecado en que estaba viviendo Herodes y Herodías, ¿no? Y le mandaron, aprovecharon la oportunidad y lo decapitaron. Jesús elude la pregunta de ellos interrogándolos acerca de qué enseñó Moisés al respecto. El pasaje que los fariseos citan en respuesta es Deuteronomio 24, del 1 al 4, que describe un caso particular de segundas nupcias tras el divorcio. Los israelitas ya practicaban el divorcio en los días de Moisés. La ley casuística descrita en Deuteronomio 24 tenía el propósito de proteger a la mujer, pero en los días de Jesús esto fue tergiversado por la escuela de Hillel a fin de hacer que resultara más fácil obtener el divorcio por casi cualquier razón. De ese modo, la ley que tenía el propósito de proteger a la mujer estaba siendo usada para perjudicarla. En lugar de debatir la ley casuística de Deuteronomio 24, Jesús remite a sus interlocutores a Génesis 1 y 2, donde se encuentra el ideal original de Dios para el matrimonio. Él destaca el hecho de que en el principio Dios creó un hombre, válgase la insistencia, y una mujer, dos individuos. Él combina entonces esta verdad con Génesis 2:24, donde dice, el hombre deja a sus progenitores y se une a su esposa y se convierten así ambos en una sola carne. Este concepto de unidad llega a ser la base de la afirmación del vínculo matrimonial por parte de Jesús. Las personas no deberían separar lo que Dios ha unido. Y por aquí hay una pregunta en la lección del día. ¿Qué podría hacer tu iglesia local para fortalecer el matrimonio en su medio? ¿Cómo ayudas a los matrimonios que ya se han roto? Y miren, el tema es el siguiente. El tema del matrimonio se ha vuelto, tristemente, se está perdiendo esa intención de luchar por el matrimonio, de doblegar muchas veces el yo, de sacar el orgullo. Se pelea por muchas veces
Muchas veces se pelea por tonteras, muchas veces se discute por cosas simples, muchas veces se divorcia por cosas que se pueden o por situaciones que se pueden arreglar, por diferencias que se pueden aclarar, por problemas que se pueden solucionar. Entonces, y se busca tristemente la vuelta y lo más fácil, que es el divorcio, cuando la idea es precisamente cumplir la palabra de Dios para buscar la manera de fortalecerlo, de unirlo en Cristo Jesús, de aprender a ser humilde, de quitarse un poco de orgullo y de ego para poder que las cosas funcionen. Entonces, ya hoy en día el matrimonio se está tratando como un asunto también desechable, donde si no funciona lo tiramos a la basura. Y ese no es el plan, ese no es el plan de Dios. Por eso es que cuando el matrimonio falla, la familia falla, y cuando falla la familia, que es el núcleo de la sociedad, pues la sociedad falla, porque hay tantos problemas en nuestra sociedad, de valores, de tanta situación incómoda, bueno, porque el núcleo, que es la familia, está siendo atacada, y el núcleo de la familia, que es el matrimonio, está siendo atacada. La iglesia debe marcar la diferencia, escuchen esto, ser distintos en ese sentido, y ya casi, tristemente, y lo digo ya casi nos parecemos al mundo. Ya ahorita los cristianos por cualquier cosa también se divorcian como si fueran... No, la manera es, o el deber ser es buscar la manera de solucionar. Hay consejería, hay terapia, y también bajarle el perfil a situaciones que no son tan complicadas. Tratémoslas con la humildad y avancemos. Ahora, yo no estoy diciendo que si hay situaciones complejas en una relación de matrimonio que se necesita ayuda, porque el problema es que cuando alguien se casa con otra persona, viene a vivir con su pasado también. Entonces hay que aprender a ser tolerante, o tolerable, perdón, y también pues a buscar la manera de ayudarnos para seguir adelante. Todos tenemos un pasado que no ayuda mucho, pero también todos tenemos un futuro que con la ayuda de Dios puede mejorar y puede ser grandioso. Avanzamos acá. Instrucciones sobre la infancia. Viéndolo, Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque los tales es el reino de Dios. Los discípulos pensaban que el tiempo de Jesús era demasiado valioso para perderlo atendiendo a los niños, pero Jesús se indignó por la actitud de sus discípulos. Los niños son importantes para Jesús. Jesús está trayendo a los niños y nos ordena: dejad a los niños venir a mí. Es como si nos dijese: vendrán a mí si no los impedís. Es más, el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. ¿Cómo recibe un niño un regalo cuando se lo ofrecen? No se plantea ni se lo merece o si tiene que pagar por él. No se plantea si se lo merece o si tiene que pagar por él. Simplemente extiende sus brazos y lo toma con una gran sonrisa. Así debemos nosotros aceptar el gran regalo del reino de Dios. Dejad a los niños venir a mí, no se los impidáis. Hay una lección importante en la vida de los niños. Todos podemos ver en los niños inocencia. Que la inocencia para un adulto no se interprete como ser tonto, ¿no? Sino precisamente el no estar poniéndole malicia donde no la hay. ¿Qué cosas se pueden aprender de un niño? El amor, la facilidad para perdonar. Se le olvidan las cosas. Cuando otro niño le hace algo, eso es cuestión de minutos y se les olvida. Y siguen jugando, disfrutando la vida. Otra palabra clave en el comportamiento de los niños es confianza. Muchas veces confianza en gente desconocida, pues obviamente ahí estamos los adultos para orientarle. Pero es esa confianza sana, esa confianza plena. Entonces Jesús hace una enseñanza, primero obviamente analizo, abro un paréntesis para ver el carisma de Jesús, de que los niños se le acercaban a él. O sea, imagínense, Jesús tuvo que haber sido carismático para que los niños también quisieran compartir con Jesús. No era una persona de mala cara, amargada, no, evidentemente no. Y esto hacía que los niños quisieran compartir con Jesús. Me imagino un Jesús carismático, que a los niños les gustaba estar con él. Y cierro el paréntesis para continuar con la idea de que entonces el plan es aprender como los niños en esa inocencia, en esa confianza, obviamente en Dios, no en gente desconocida, en Dios. Hoy en día, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, dice la Biblia, pero sí con Dios, esa confianza plena en Dios.
y con nuestro prójimo la facilidad de perdonar. Por eso Jesús habla en el mismo contexto de que si queremos ver el reino de Dios debemos ser como niños, precisamente por este carácter noble que ellos tienen. La pregunta es si usted y yo estamos precisamente conscientes de que debemos vivir como tales, o más bien los años, y escuchen esto, a veces los años y las malas experiencias nos han dañado el corazón y te han prejuiciado tanto, te han hecho amargada o amargado, incluso siendo cristiano, entre comillas, siendo religioso. Estás yendo a una iglesia, pero tu forma de vivir, la experiencia cristiana no denota, no muestra amor ni confianza, sino que andas viendo malicia, comentarios dañinos, malintencionados. Hay que aprender de Jesús y en este caso de los niños, la facilidad de perdonar, la inocencia para con los demás, en el trato, el amor a Dios, la confianza en Dios, incluso, me atrevo a decir también, confianza en nuestro prójimo. O sea, de alguna otra forma tenemos que confiar en alguien para poder sobrevivir en esta sociedad. Evidentemente necesitamos de Dios el discernimiento para saber en quién confiar, en quién no, pero la confianza es clave y nuestra iglesia, si usted se da cuenta, funciona en base a confianza. Cuando se le delega a alguien un cargo, una responsabilidad, un menester, la iglesia tiene como clave la confianza para que funcione. Y Dios confía en nosotros para dirigir su iglesia. Y nosotros debemos confiar en nosotros mismos para, obviamente, avanzar en las tareas que se nos encomiendan, que como cuerpo de Cristo tenemos que hacer en este movimiento evangelístico, en este mundo en que estamos. Avancemos. Instrucciones sobre las prioridades. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme tomando tu cruz. Esta es la historia del joven rico. Conmovido por la forma en la que Jesús trató con los niños y cómo habló sobre entrar en el reino, un joven rico corrió a Jesús para pedirle instrucciones más detalladas para alcanzar la vida eterna. Jesús amó a este joven. De hecho, Marcos es el único que presenta este detalle de que le amó sinceramente. Jesús amó sinceramente a este joven y que este joven sinceramente quería estar obedeciendo todos los mandamientos. Sin embargo, le animó a guardar el primero de todos. Había hecho un Dios de sus riquezas. Debía abandonar ese Dios y seguir completamente a Jesús. Lo importante aquí es que el reino de Dios ocupe en el corazón humano el lugar más elevado, por encima de la lealtad a cualquier reino terrenal. Por lo tanto, Jesús subraya el señorío de Dios sobre nuestra vida. Tengamos claras nuestras prioridades. Si nuestra prioridad es Dios, Él nos dará la vida eterna. Para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. En el caso del joven rico, él decía que guardar los mandamientos, y de hecho no le pudo contradecir a Jesús. O más bien, Jesús no le pudo contradecir a él cuando él hizo esta declaración. No, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Jesús no le dijo: ¡epa, mentiroso! No, para nada. Él los estaba guardando en forma, como puede pasar con muchos de nosotros, pero no en esencia. Y en esencia hay 4 principios importantes en la ley de Dios. Es amor, fidelidad, justicia y misericordia. Y entonces estos son los cuatro principios de esencia del decálogo. Ahora, hay algo interesante, que es que el joven rico, aunque decía amar a Dios, aunque decía guardar los mandamientos, más bien tenía un mandamiento ya. Con el primer mandamiento estaba ya desubicado, por decirlo de alguna manera. Y el primer mandamiento hablaba de amar a Dios sobre todas las cosas, no tener dioses ajenos, que es lo que dice la Biblia, es más bien no tener dioses ajenos. Y ya el joven rico estaba mostrando, cuando Jesús lo puso a prueba, de que anda, vende todo lo que tienes y dale a los pobres, de que tenía dioses, en este caso la riqueza, que amaba más que al Dios mismo. Y eso, ahorita en la historia del joven rico lo podemos analizar, pero a usted y a mí también nos puede pasar. ¿Qué cosas en la vida son más importantes que Dios? Incluso para algunos su trabajo termina siendo más importante que Dios. Las cosas materiales, quizás no porque las tenga, sino porque su ambición por tenerlas le quita el tiempo que le debe dar a Dios. El tema es, precisamente, y no estoy hablando para los mundanos, los que andan por allá perdidos, ¿no?
Estoy hablando para los que decimos creer en Dios, para los que le hemos aceptado, para los que nos hemos bautizado incluso, para usted. ¿En qué estamos? Más bien, hemos o estamos guardando los mandamientos de Dios y en este caso estableciendo prioridades y teniendo a Dios en primer, válgase la redundancia, lugar en nuestra vida. O hay cosas que nos quitan ese lugar, como les mencioné, el trabajo, las ocupaciones, incluso la misma familia, personas. Y eso nos lleva a quitarle tiempo a Dios, una relación con Dios, y por ende eso va a tener consecuencias. Entonces, la historia del joven rico nos deja, entre varias lecciones, esta importante, ¿no? Tener a Dios en primer lugar, tener al Señor en primer lugar. Avancemos. Instrucciones sobre el liderazgo. Pero no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Jacob y Juan querían asegurarse de estar cerca de su Señor cuando Él reinase. Es increíble. Jesús acababa de decir que sería traicionado, condenado, escarnecido, azotado, escupido y asesinado. ¿Acaso los hijos de Zebedeo no habían entendido nada? Jesús acaba de mencionar que le va a pasar todo esto, pero estos andan en otra cosa, pensando en otras cosas. O sea, no tuvieron consideración con Jesús, por lo menos como amigo, como persona, sino que ellos pensando en sus intereses hacen un comentario que uno diría y que cuando lo lee en la Biblia parece fuera de lugar, pidiendo una posición. Ante su pedido, Jesús les recordó el coste del discipulado. Tendrían que sufrir como su Señor. Reuniendo a los 12, Jesús aclaró en qué consistía el verdadero liderazgo. En el reino de Dios, el poder debe siempre ser usado para elevar y bendecir a otros. El servicio es la norma del líder. El que quiere ser grande en el reino de Dios debe imitar a su rey, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y aquí en esta lección importante de Jesús, y esto es para todos, y es una reflexión, mejor dicho, que hay que tener clara. Nosotros cuando somos llamados al liderazgo es para servir precisamente, no para convertirnos en jefes de la iglesia, en dueños, porque algunos toman la actitud como si fueran el dueño o la dueña de la iglesia. No, somos servidores. Somos servidores del verdadero dueño que es nuestro Dios. Y eso implica obviamente influenciar para bendición de los demás, ser bendecidos para bendecir. Y lo otro es que si Dios nos puso en cargos de liderazgo, la mejor muestra de que somos servidores es porque promovemos y motivamos en que otros también desarrollen el liderazgo. Escuchen lo que les estoy diciendo. O sea, nuestra función en el liderazgo cristiano es producir líderes. En la política mundana, el líder busca seguidores. Y si en la iglesia hay un líder que busca seguidores, que tiene un celo para que no le quiten la posición o el cargo y no piensa algún día dejarlo dando la oportunidad a otros, tristemente está tomando la actitud de un político mundano. Disculpen que se lo diga de esa manera. Pero el verdadero líder en Cristo, el verdadero servidor, se preocupa por fomentar el liderazgo, por promover, por multiplicar líderes y servidores para la causa del Señor. Eso lo hizo Jesús con sus discípulos. Formó 12 líderes y la tarea era seguir formando líderes, servidores. Por eso la iglesia se multiplicó y se espera que la iglesia siga multiplicando. Ahora, gracias a Dios que esa es la tendencia. El producir liderazgo, desarrollar dones, darle oportunidad a otros, abrir obra, espacios. Las excepciones son las que dan tristeza cuando a veces alguien recibe una responsabilidad y se cree el dueño, el celo, la envidia y busca seguidores, lo que él diga. Ahí muestra un carácter terriblemente defectuoso y que hace mucho daño a la iglesia y crea un ambiente muy pesado. Como dije, gracias a Dios estos son excepciones. En la generalidad hay hombres de Dios y mujeres de Dios que saben por el cual han sido llamados y más buscan en su interés de que otras personas sean formadas para servirle al Señor. En el caso de la lección de lo que dice la Biblia de Juan y Jacobo, estaban pensando precisamente en una posición terrenal, ¿no? Muy triste. Cuando Jesús anuncia su muerte y ellos le estaban como que pidiéndole un favor a Jesús, primero como que desubicados, Juan y Jacobo, ¿no? Jesús está hablando de lo que va a padecer, de lo que va a sufrir, de cómo
va a ser tratado, de hecho habla en detalle, ¿no? De azotes, de escupitajos, de que lo van a asesinar. Y estos muchachos andan pensando en otra cosa, andan pensando en pidiendo favores terrenales, pidiendo una posición de estar uno a la derecha y otro a la izquierda, y como que, bueno, y Jesús les aclara precisamente que el tema del servicio, o para tener una posición de gloria, primero hay que tener una posición de humildad, de servicio. Para tener una corona hay que sufrir la cruz. Y entonces Jesús menciona, hay una frase clave en Marcos 10, 44, 45 que dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y el 44 que también dice: y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. Este va conectado con el 43, haciendo referencia a lo que hemos estado diciendo, ¿no? Somos llamados para servir, para ayudar, conforme a los dones que Dios nos ha dado, ¿no? Avancemos. Por acá dice instrucciones sobre su misión: y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Aquí habla del ciego Bartimeo. Clama y grita para ser escuchado por encima de aquellos que quieren acallarlo. Cuando le dijeron: ten confianza, levántate, te llama, se levantó rápidamente, dejó atrás todo lo que tenía, su capa, con la seguridad de que Jesús lo sanaría. Y es que Jesús nunca rechaza a aquel que acude a él. Una vez sanado, siguió a Jesús. Sin embargo, él ya creía en Jesús antes de ser sanado. Vio, este es interesante el detalle, ¿no? Este detalle es interesante. Vio en él al Mesías, al Rey de Israel. Hasta entonces Jesús había hecho callar a todos los que le querían confesar como Mesías o expresaban su intención de hacerle rey, pero no actuó así con Bartimeo. A partir de ahora, Jesús permite que se le declare abiertamente Mesías. Su tiempo ha llegado, su misión está por concluir, y estos son detalles importantes. Si ustedes se acuerdan de los milagros anteriores, hasta el capítulo 9, por decirlo de alguna manera, de Marcos, Jesús cuando hacía un milagro siempre les decía: no digan nada. De hecho, sanó a algunos ciegos, hizo algunos milagros, resucitó enfermos, pues no digan nada, se guarden silencio. Pero aquí ya Jesús, bueno, ya lo que fue, ya es hora de manifestarse, y entonces, pues, hace... no da ningún consejo, ¿no? de guardar silencio ni nada por el estilo. Así que Bartimeo, y ya había escuchado hablar de Jesús, hace una declaración importante, ¿no? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Importante esta declaración. Y saben que esa declaración es una declaración de fe que implica, y miren lo que dice aquí la lección de escuela sabática: Bartimeo grita fuerte: Hijo de David, ten misericordia de mí. Sus palabras son a la vez una confesión de fe en Jesús como el Mesías y de confianza en que puede sanarlo. El título Hijo de David estaba conectado en los días de Jesús con dos conceptos. Primero, la restauración de un rey en el trono de Israel, y que este personaje sería un sanador y exorcista. Jesús se detiene y pide que llamen al hombre ciego. Significativamente, el hombre arroja su capa al acudir a Jesús. En esos días las personas ciegas estaban en lo más bajo de la sociedad, junto con las viudas y los huérfanos. Eran individuos que estaban por debajo del nivel de subsistencia y en verdadero peligro. La capa constituía la seguridad de aquel hombre. Despojarse de ella significaba que tenía la fe en que Jesús lo sanaría. Jesús nunca decepciona a las personas. Por cierto, en los evangelios, todo aquel que acude a él por ayuda siempre la recibe. Jesús hace la misma pregunta que a Santiago y a Juan en Marcos 10:36. ¿Qué quieres que te haga? Sin la menor duda, el hombre ciego pide recibir la vista, la que es inmediatamente restaurada por Jesús. El ciego sigue entonces a Jesús en el camino. Esta historia es la conclusión de la sección de Marcos acerca del discipulado. Cierra el paréntesis que fue abierto con la curación de un ciego en Marcos 8:22 al 26. Las dos historias ilustran el hecho de que el discipulado consiste en ver el mundo con nuevos ojos, a veces no claramente al principio, pero siempre siguiendo a Jesús en armonía con su conducción. ¿Se acuerdan del milagro de Jesús, de que sanó a un ciego y que tuvo que tocarlo dos veces, y que la primera vez veía a la gente como árboles que se movían, y entonces Jesús tuvo que tocarlo por segunda vez y sí vio claramente? En este caso, y de hecho es una lección que tiene que ver con el discipulado, ¿no? Cuando empezamos en la experiencia cristiana quizás no vamos a ver las cosas muy claras que digamos, vamos a estar viendo pero no tan claro, pero a medida que va pasando nuestra experiencia con el Señor y aprendiendo,
Entonces vamos teniendo claridad de las cosas espirituales hasta que llega un momento en que con ayuda de Dios y la influencia del Espíritu Santo podemos ver las cosas con claridad completa. En el caso del Bartimeo el ciego, aquí ya fue un toque sanador que lo hizo ver completo y claro. Ya aquí habla de un proceso y de hecho, si analizamos el libro de Marcos para este momento, ya se espera de que abro un paréntesis, ¿no? Hayan acontecimientos que van a ocurrir que los discípulos en su momento tienen que empezar a asimilar, quizás en ese momento presente, pero que luego lo harían, teniendo un concepto completo de la misión de Jesús, del ministerio de Jesús, del por cual vino a la tierra, que no fue para establecer un reino terrenal, sino un reino de gloria, un reino celestial. De hecho, va a ser terrenal cuando Él venga por tercera vez. Y digo por tercera vez, no es que me equivoqué, ¿no? Cuando venga por tercera vez con la Santa Ciudad aquí a establecer un mundo mejor. Pero cuando venga por segunda vez, evidentemente vamos a estar en el cielo, ¿no? Vamos acá. Qué maravillosa reverencia hacia la vida humana expresó Jesús en la misión de su vida. No anduvo entre la gente como un rey exigiendo atención, reverencia, servicio, sino como uno que anhelaba servir y elevar a la humanidad. Dijo que no había venido para ser servido, sino para servir. Donde quiera que Cristo veía a un ser humano, veía a uno que necesitaba la simpatía humana. Y aquí dice, y los que creen en Cristo y caminan humildemente con Él sin luchar por la supremacía y traten de ver qué pueden hacer para ayudar, bendecir y fortalecer las almas de los demás, colaboran con los ángeles que sirven a los herederos de la salvación. Jesús les da gracia, sabiduría y justicia y los convierte en bendición para todos aquellos con quienes se relacionan. Mientras más humildes son en su propia opinión, más bendiciones reciben de Dios, porque éstas no los exaltan. Usan correctamente sus bendiciones porque las reciben para impartirlas. El servicio cristiano. La humildad, que cuesta, a todos nos cuesta. Bueno, yo creo que a algunos les cuesta más que a otros, pero a todos nos cuesta precisamente esa actitud cristiana, de humildad, de servicio, de reconocimiento, de no estar buscando posiciones, de no estar buscando aplausos. En la iglesia se puede prestar muchas veces por la estructura que tenemos, por la forma en que tenemos en las reuniones de públicos, de presentadores, de personas que están allí manifestando sus dones, canto, liderazgo, predicación. Y es fácil alimentar el ego, ¿no? El orgullo, con los reconocimientos, con los comentarios, con los aplausos. Y eso para nada sirve, ¿no? Por lo menos al carácter para nada sirve. Cuando como líderes no salen las cosas bien y entonces vienen precisamente los reconocimientos, los comentarios bonitos, esos que resaltan el liderazgo, la actividad. Y a veces nos olvidamos de darle la gloria a Dios, tristemente, ¿no? La honra al Señor, porque las cosas salen bien en las actividades que se realizan cuando dirigimos, porque el sermón llegó al corazón, porque la predicación llegó al corazón de los oyentes. La honra y la gloria es para Dios y al Espíritu Santo, porque cuando se cantó la gente se conmovió. La honra y la gloria es para Dios y para el Espíritu Santo. O sea, todo debería, digo debería porque la realidad tristemente es otra y cada quien, y esto lo hablo de una forma personal, cada quien tiene su realidad, si sabe y que lo que está haciendo es para la gloria de Dios. Si lo que usted está haciendo es para la gloria de Dios o para llevarse su gloria, sus aplausos. Y eso se muestra es cuando a veces no siempre vienen aplausos sino piedras, y si por eso viene entonces el desánimo, el no querer hacer, el no querer trabajar para el Señor, el no volver a seguir sirviendo, entonces ya como que está mostrando que, oiga, ¿por qué lo hacías entonces? ¿Por los aplausos o para honrar al Señor? Si estás recibiendo piedras y te estás desanimando, entonces como que bueno que te preguntes cuál era tu motivación al utilizar los dones y los talentos que Dios te ha dado. Y yo creo que a todos nos sirve estar enfocados, a usted le sirve estar enfocado, de que lo que hace es para Dios, para el Señor, para la gloria de Dios. Y le ayuda y va a ser también que incluso si las cosas no salen como se pensaba, pero hizo usted lo correcto, escuche lo que le estoy diciendo, no siempre salen o los resultados son como uno quiere,
pero el proceso hay que hacerlo como debe hacerse, con las normas, con los principios. Y si los resultados no salen como se quieren, pues no se sienta mal. Igual, Dios es el que dirige todo y si no recibió los aplausos, no importa. Y si recibió piedras, pero usted esté tranquilo y que hizo las cosas como son, como deben ser, como están establecidas en la palabra, en las normas de la iglesia. Eso da tranquilidad y paz sabiendo de que se hizo el proceso como es y que al final pues los resultados Dios de alguna u otra forma determinó que fueran de esa manera. Aquí no compartimos lo que dice por ahí un mundano de que el fin ¿cómo es? El fin justifica los medios, no, eso es pensamiento humanista y pecaminoso. Aquí nosotros debemos saber qué medios utilizamos para alcanzar el fin. Y recuerden que el primer medio es la palabra de Dios, el poder del Espíritu Santo, con base a los dones que tenemos. ¿Y cuál es el fin? Que la gente conozca de Cristo y la iglesia se fortalezca. No siempre la gente va a aceptar una invitación para seguir a Jesús y bautizarse, pero por lo menos nuestra responsabilidad es que conozcan, tal cual como la Biblia lo dice, lo que la Biblia dice. Bendiciones, familia. Gracias por estar con nosotros. Suscríbanse al canal. Que la pasen bien. Gracias por compartir estos momentos del repaso de la lección. Chao, chao. Bendiciones.